Podemos en Común, Podem en Marea, la señora Díaz. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Carbó. Gracias por sus reflexiones. Y sí, nos gustaría ya adelantar que ha dado usted, digamos que, bueno, una mirada diferente hasta lo que ahora habíamos visto, o por lo menos, digamos que con un foco diferente, ¿no? Y por tanto muy ilustrativa. La primera pregunta que le querríamos hacer, en línea con lo que usted ha dicho, más allá de los tiempos, que insisto es una reflexión creo que muy a tener en cuenta. Bueno, parece que el crecimiento del crédito fue absolutamente desmedido. Sabemos y conocemos ya cuáles eran las malas prácticas bancarias, qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, sabíamos también ya que había una burbuja brutal y la primera pregunta sería si usted cree que se podrían haber tomado medidas para, digamos que, limitar la explosión de la burbuja y cuáles pudieran, en caso de que sea afirmativo, cuáles pudieran haber sido estas, ¿no? También una segunda pregunta, si usted está de acuerdo con los estudios que sostienen que el objetivo de aumentar el volumen de titulización hipotecaria, ¿no? Si los propios bancos y las cajas pudieron haber suavizado los requisitos para el acceso al crédito en determinados sectores de la población que fueron realmente víctimas y que, desde luego, no gozaban de la referida capacidad de pago, ¿no? Más allá de las propias garantías. En tercer lugar, usted ha escrito un artículo muy interesante en julio de este mismo año, del año en curso, relativo a Caja Madrid, y usted afirmaba, y leo literalmente, una proporción significativa de los créditos se habían otorgado sin la suficiente garantía ni con la contrastada capacidad de pago. Lo convertía muchas de esas operaciones en actividades subprime al más puro estilo de la crisis norteamericana. Esto coincide con lo que ha dispuesto el señor Quintas, expresidente de la CECA, bueno, la pregunta que también le formularíamos sería si podríamos afirmar, como usted también ha indicado al comienzo de su intervención, si en España vivimos alguna forma semejante a las subprime a la vista de lo que ha afirmado, ¿no? Si eso es así, ¿por qué hay tanta insistencia en negar, ¿no?, esta evidencia? Porque parece que hay como un relato que quiere negar esa otra parte de la existencia de la misma en nuestro país. También, ante, digamos que esta discusión enorme que tenemos, sobre todo con algunos actores políticos, bueno, parece que, y así lo ha confirmado ahora mismo el señor Joaquín Meudos, bueno, la crisis se ha producido tanto en cajas como en bancos, incluso tenemos porcentaje, un 52% de cajas, un 48% de bancos. Bueno, ¿cuál es su opinión, no? Y si en realidad, bueno, lo que hemos vivido tiene más que ver, hay cajas que lo han hecho muy mal y hay bancos que lo han hecho fatal y, por ejemplo, el último de ellos que ha explotado, digamos que muy reciente a esta propia comisión de investigación de la crisis bancaria. También, señor Carbó, hemos revisado más de 400 fondos de titulización hipotecaria y de activos y de bancas y de cajas y de bancas españolas que tienen que ver, bueno, con actores internacionales, Lehman Brothers, Deutsche Bank y muchos más de ellos, ¿no? La pregunta sería si podemos afirmar que también, digamos, que hubo una participación activa y, por tanto, un beneficio activo de la propia banca internacional en la crisis española, en el propio negocio hipotecario español. También, si usted considera ético, por hablar claramente así, del comportamiento de los agentes bancarios en la época de la burbuja financiera y si, en su caso, y sin hacer demagogia, no sería, pues, ciertamente ético rescatar a las víctimas de la crisis bancaria, a las personas que se han suicidado, a los trabajadores, más de 72.000 que han sido despedidos y trabajadoras, a los y las desahuciadas, en fin, los estafados y las estafadas de las preferentes. ¿Qué le voy a contar? Es decir, ¿dónde está el factor ético en este modus operandi que parece una auténtica mafia en la gestión, lo que llevamos conociendo, de la crisis financiera de nuestro
país. También ha hablado usted en relación a los niveles de protección. Varios comparecientes en esta comisión ya nos han ilustrado, y también está el informe de la propia Comisión Nacional, que así lo indica, después del MIDIF II y demás. Bueno, ¿usted cree que después de los cambios normativos existentes en nuestro país estamos mejor protegidos frente a los riesgos de una nueva crisis financiera o no? Esta nueva normativa, después del MUS y demás, va a dotar de estabilidad al sistema. ¿Usted puede afirmar, después de la crisis de la sexta entidad financiera española, con el Banco Pastor Popular y demás, que la crisis financiera ha terminado, como era el relato oficial, si me permite? Y para ir ya terminando, efectivamente, en uno de sus recientes artículos hablaba usted de la peligrosa trilogía económica en el entorno de la post-crisis, y hablaba de la inflación perdida, el escaso negativo crecimiento de los salarios reales y la caída en la participación del mercado de trabajo. Efectivamente, nosotros creemos que tenemos que ir hacia otro modelo productivo, pues obviamente fundamentado en el conocimiento, en la tecnología, en el I+D+I y demás, pero por supuesto nos parece que es necesario que vaya de la mano del incremento o de la presencia de salarios con cierta dignidad, y por supuesto con algo elemental, porque somos el país con peor nota en esta materia, que es la redistribución de la riqueza. ¿Usted qué opina sobre esta cuestión, o si cree que sería un factor también determinante para darle estabilidad al propio sistema gozar de esta consideración? Y bien, nada, creo que estas... sí, una última pregunta que tiene que ver con todas las metodologías que nos están, digamos, que invadiendo con las distintas entidades bancarias, los mecanismos online, toda la transformación del negocio crediticio, bancario, incluso la afectación que va a tener a los consumidores y consumidoras de nuestros pueblos, que con enormes dificultades acceden a esos mecanismos. Si esto no puede también convertirse de alguna manera en una especie de fraude, de burbujas de distintos tipos en la propia gestión de las entidades financieras. Y aquí lo dejo, y muchas gracias por su reflexión. Muchas gracias, señora Díaz. Y por el Grupo Popular, el señor Paniagua. Gracias, presidenta. Buenas tardes, noches, señorías.